Bueno, ahora sí podemos comenzar. Eh, Vamos a empezar con mercado. Mercado es el cuarto paso del método. Y acá hay una frase que me gustó muchísimo, que digamos, el presidente de la 20th Century Fox en 1946 decía que la televisión no podrá mantenerse mucho tiempo en el mercado. La gente pronto se cansará de pasar la tarde mirando un cajón. Qué gran visión que tenía el hombre, ¿no es cierto? No se dio cuenta el impacto que iba a tener eh, ese dispositivo, lo que fue en el mercado del entretenimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a tratar de caracterizar el mercado y predecir su evolución, ¿no es cierto? Los conceptos claves son estos que están acá. ¿Por qué son estos que están acá? Porque en realidad hacer una investigación de mercado es básicamente seguir un método dentro del método. En este método hay pasos, que es determinar la necesidad de información, dar los objetivos de la investigación, diseñarla, eh, considerar qué fuentes se van a utilizar, cómo se van a recolectar los datos, cómo se va a diseñar la muestra, cómo se van a... eh, bueno, la recolección de datos, si no me equivoco, hasta 2 veces. Interesante, ¿eh? Eso lo vamos a tener que revisar. Y el procesamiento, el análisis, los resultados. Básicamente es eso. Entonces, lo primero que vamos a arrancar es volviendo a hacer la aclaración que productos pueden ser bienes o servicios, ¿no es cierto? Y el bien puede ser de consumo o de capital. Y también suele haber, digamos, eh, en el caso de los bienes de capital, siempre la demanda está basada en bienes de consumo. Es decir, si alguien compra un bien de capital, es para poder producir bienes de consumo o a lo sumo otro bien de capital, ¿cierto? Entonces, siempre hay estas relaciones particulares. Después, el ciclo del producto es algo muy importante. Hay que aprender a distinguir en qué parte del ciclo del producto nos encontramos. Puede ser la introducción o etapa de desarrollo, la etapa de crecimiento, de madurez y de declive. Obviamente, en la etapa de declive, nadie intenta hacer muchos negocios. Las flechas rojas intentan indicar que mientras más tempranamente entro en un negocio, más riesgo hay. O sea, hay riesgo cuando entro tempranamente o cuando entro tardíamente. Obviamente, si tomo más riesgo entrando más tempranamente, las recompensas pueden ser mayores, porque voy a poder acceder a mercados que están creciendo muy rápidamente. Y eso puede liderar algún tipo de expansión de la empresa que lo hace. Vamos a entonces entrar con la necesidad de información. La investigación de mercados fundamentalmente nos informa acerca de la demanda, la oferta, los precios, los sustitutos y los complementos. Ya todos esos conceptos los vamos a ir viendo a medida que desarrollemos esto. Y no solo se refiere a los mercados en los cuales vamos a colocar nuestros productos, sino también pueden referirse a los mercados de materias primas, de insumos, de comerciales, de servicios, de subcontrataciones, el mercado laboral, el mercado financiero. Estamos rodeados de mercados y nos abastecemos en mercados. Entonces, a veces hay también que hacer investigaciones de mercado que están vinculadas a los mercados, eh, digamos, de los insumos que tenemos. Vamos a la determinación de los objetivos. Pero antes me gustaría que hiciéramos
un pequeño experimento, si me permiten, para que sacarnos algunas dudas, ¿no es cierto? Necesito que alguno de ustedes dibuje una curva. Y esa curva nos las tiene que mostrar dentro de un ratito. La curva va a tener valores que vamos a ir obteniendo a lo largo del experimento, ¿no es cierto? El experimento consiste básicamente, obviamente mientras hagamos el experimento no se puede consultar internet. Tiene que ser completamente a sentimiento de lo que ustedes van viendo, porque si consultamos en internet, en realidad nos estaríamos haciendo trampa, porque este es un experimento de laboratorio y obviamente no está bueno que vayamos anticipando el resultado. Entonces, el experimento consiste en lo siguiente. Yo tengo, ¿no es cierto?, una notebook de última generación, ¿sí?, de marca Acer. Es una máquina, digamos, de este año, y la quiero subastar, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a ir proponiendo precios y ustedes me van a decir quiénes están dispuestos a comprarlas por ese precio. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a colocar en el chat, ¿sí? Simplemente tienen que colocar sí, y si el precio les parece elevado, no. ¿No es cierto? El voluntario de ustedes que haga la curva va a tener que anotar el precio y la cantidad de oferentes dispuestos a comprar, o sea, la cantidad de gente que está dispuesta a comprarlo. Es decir, por ejemplo, si yo digo que el precio es X y acá contestan 60 sí, bueno, eso es lo que hay que anotar. El precio y 60, que es la demanda, ¿no es cierto? Ustedes saben que la curva, vamos a hacer entonces una curva de precio y demanda, o de demanda versus precio, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el que va a armar la curva? Yo la armo, profe. Pablo, ¿vos? Sí. Listo. ¿Ya tenés los elementos para armar la curva que después vas a mostrar en pantalla? Sí, sí, en lápiz y papel. Bien. Está todo listo, entonces vamos a arrancar. El primer precio que pido por la notebook es 100 pesos. ¿Quién está dispuesto a comprar una notebook por 100 pesos? Pero depende de las características, ¿no? Si es algo que no sirve ya, Es de aunque sea última simple. generación, lo aclaré. Última generación. Todo, Ahí. profe. Profe, ¿y no podemos hacer comparación? ¿O no podemos esperar a escuchar todos? ¿Cómo escuchar todo? No entendí. ¿Va a tirar distintos puntos en la curva? Claro, sí. O... Ah, sí. O sea, ¿ya votaron todos por los 100 pesos? Yo creo que sí, Sí. profe. La Bueno, mayoría de una. ahora la voy a vender a 1000 pesos. Profe, Sí.
no sé cómo irá a ser el chico para poder controlar la cantidad de gente que está diciendo que sí o que no. Sí, va medio rápido, profe, no. Y hasta Tendríamos que haber ahora hecho un uno guión. solo puso que no por 1000 pesos. Sí, pero habría que haber hecho un guioncito donde entre un Sí. precio y el otro, porque no sé cuánto. Sí, no, pero agarran. tuvo justo un minuto de salto. Cambió justo la hora. Perfecto. Eso lo Quedó tienen por que ahí. resolver ustedes que son más inteligentes que yo. Él le puso lista oferta. ¿Podemos pasar a la próxima? ¿Sí? 10.000. ¿Acepta tarjeta? No. Contado rabioso. Patacones. $31, nadie más. Está barata, 10.000, ¿eh? Aprovechen. Sí, Hermonde. Ahora 12 preguntan. Vamos entonces a 30.000. Profe, ¿se supone que tenemos el dinero o...? Se supone que sí. Ah, bien, bien, bien. Valentina, no te preocupes. O por lo menos que estamos dispuestos a pagarlo aunque no tengamos. Sí. Claro, una cosa es voluntad de compra y otra cosa es poder. Profe, ¿quiere vender su compu? ¿Permuta, profe? Vamos a 50. Profe, una vez que no estamos conformes, ponemos no, ¿no es cierto? Sí. Así también se contabiliza. Perfecto. Vamos ahora a 75.000. Y ahora a 100.000. Se parece a la escena de Ricardo Dardenel y Gastón Pauls. Van tirando plata, pero estoy al revés. Parece la cotización del dólar estos meses. Sí, tal cual. Bueno, chicos, 250.000. No lo sé, Rick. Profe, pero tendríamos que, para decir así, yo creo que tendríamos que ver una especificación bien particular, porque 250.000 pesos ahora vale cualquier computadora copada, buena. Ahí tu opinión, ¿sí o no? ¿Te jugás o no te jugás? Como Rick, cuando le traen una cosa y la tiene que perfilar y decir si la compra o no. Y si como lo que está pasando, yo pondría que sí, porque ahora todo en un mes seguro aumenta todo. Claro, jugátela. Bueno. Primero. Curva. Ahí va. Tengo que cambiar por el último que contestó. 1. Ahí está. 1 los puntos. Te comparto, te paso el... No, ahí va. Ahí habilito la cámara. Listo, la habilitás y ya nos mostrás.
sé si se ve. Se ve exactamente como predice la ley de la oferta y la demanda. ¿Entienden de dónde sale la ley de la oferta y la demanda? Naturalmente, cuando alguien ofrece algo, fija la cantidad de gente que está dispuesta a comprarlo según el precio que le coloque. Mientras mayor sea el precio, menor va a ser la demanda que vamos a tener. Entonces, esto hablan tanto del mercado, que el mercado es un comportamiento natural del ser humano viviendo en sociedad. Está dispuesto a entregar valor hasta cierto punto por algo. Entonces, el mercado, ¿qué es un mercado? Es el lugar real o virtual en que la gente que representa la demanda, o sea que tiene una necesidad, se junta con la gente que ofrece algo y acuerdan transar a un determinado valor. Ya podés dejar de mostrar la curva. ¿Ven cómo en un sencillo experimento reproducimos lo que sale en todos los libros de economía? Entonces, mientras más varíe el precio, ¿sí?, con la demanda, obviamente, más elástico es ese mercado. Si varía poco, es inelástica, entonces cuando aumento el precio, la gente no puede dejar de comprar porque seguramente es muy necesario y hay menos variación. Y eso es lo que determina un mercado. ¿Y cuáles son los elementos del mercado? Son la demanda, es el primero. Si no existiera la demanda, si ustedes quieren pensar que fue el primero el huevo o la gallina, primero acá es la demanda, porque es la necesidad. Después viene la oferta, que es la solución. Y tercero viene el precio, que es al valor en que acuerdan hacer el intercambio. Entonces, el precio nos está diciendo que es un elemento de información que le dice a los inversores si conviene o no invertir en producir un determinado producto. Entonces, esto es lo que tenemos que tener. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este capítulo es tratar de entender cómo funciona ese mercado, o sea, cómo funciona la oferta, la demanda, el precio, a qué valor de precio ya digo no, este producto no, me voy a otro, porque ya está muy caro y me voy a otro. O sea, si el vino, si voy a un lugar y pido vino y el vino es muy caro, digo, deme cerveza, porque ya superó el precio al que estaba dispuesto a pagar, y hay una sustitución. Entonces, vamos a tratar ahora, volviendo a la presentación, de seguir entendiendo esto. Entonces, en cuanto a los objetivos, ¿qué tenemos que conocer? La demanda, la oferta, el precio, los sustitutos y los complementos. Eso como mínimo. Después podemos, dentro de la demanda, preguntarnos la evolución histórica, la etapa del ciclo en el que estamos, las variables explicativas, la correlación, la elasticidad, la curva de demanda, la segmentación, si hay reservas o potenciales. Y nos podemos preguntar acerca de los clientes, cuáles son sus necesidades, su percepción de valor, el grado de satisfacción que tiene con la oferta actual y cómo es que lo puedo fidelizar o retener a ese cliente. Todas estas cosas me las puedo preguntar. En cuanto a la oferta, me puedo preguntar quiénes son los competidores, cómo se distribuye en el mercado, es decir,
qué participación tienen cada uno en el mercado, cómo evolucionó históricamente esa oferta, la curva de oferta. Puedo hacer un FODA de la competencia y tratar de entenderla. Y puedo hacer incluso un análisis de valor, como ya hemos hecho en capítulos anteriores. Y también me puedo preguntar del precio, los sustitutos de los complementos, o sea, cuál es el valor actual del precio, cómo evoluciona, cómo lo puedo caracterizar, cuáles son los sustitutos, cuál es el precio de sustitución, qué es complemento de mi demanda y cuánto contribuye a mi demanda. Por ejemplo, si yo tengo un hotel, ¿no es cierto? Y en el lugar donde tengo el hotel se hace un centro de exposiciones. Obviamente la demanda a mi hotel va a aumentar, porque hay alguien que complementa mi demanda. Entonces vamos al diseño. El diseño depende del alcance que le quiero dar a la investigación. Entonces, hay 3 niveles, que puede hacer una investigación exploratoria, una investigación concluyente o una investigación para monitorear el desempeño. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? La exploratoria es cuando quiero tener una idea de cómo es el mercado, pero que todavía no estoy en la etapa final de comenzar mi proyecto. O sea que lo que voy a hacer, estoy haciendo un plan de negocio para tomar ya la decisión si lo ejecuto o no al proyecto. Si ya decidí ejecutarlo, tengo que hacer una investigación concluyente. Y si tengo un negocio que está andando y quiero, como ya han pensado algunos de ustedes, hacer un cambio, una mejora, lo que hago es monitorear el desempeño, porque es un proyecto que ya está funcionando, es un negocio que ya está andando. Y después, ¿qué fuentes voy a disponer? Las fuentes son datos primarios, datos secundarios o bases de datos. A ver, ¿quién me puede explicar qué es un dato primario? Y obtenido del cliente sería. Claro, es un dato que obtuve directamente de la fuente. Entonces, ¿qué es un dato secundario? ¿Alguien que conocía al cliente puede ser? No. ¿Que tenga alguna relación? ¿Puede ser de encuestas, profe? No, la encuesta es justamente primario, porque vos vas y le ¿Algo ya analizado, profe? Suponete, yo leo un ¿Alguna... artículo sobre el mercado de la electricidad y me da valores y un montón de cosas. Es información secundaria, porque alguien lo hizo. Y yo no sé si lo hizo bien o lo hizo mal. Lo hizo. Sería como la base de datos de los competidores. A ver, cuando hablas de base de datos ya es otra tercera categoría de datos. ¿Por qué? Y te explico por qué. Porque yo hoy en día, justamente yo a las 3 de la tarde tuve una videoconferencia con el Reino Unido y estuve hablando con una compañía que vende bases de datos sobre determinados mercados. O sea, te pasa toda la base de datos de la demanda, de la oferta, los precios, todo. Y vos te suscribís a ellos, pagás una determinada cantidad de dinero por año y ellos te dan información. Entre otras cosas, estaba negociando con ellos si en el futuro pueden colaborar con esos productos que tienen, no solo para empresas, sino para la universidad. Quizás, si logro llegar a un acuerdo con esta gente, el año que viene podríamos usar algunas de las bases de datos de ellos
para estos trabajos que hacemos. Profe, ¿eso a base de datos te sirve para elegir un producto para vender? Si No, accedes por a eso, ejemplo, tenés... suponete que vos tenés, tu negocio son los transformadores, ¿sí? Vos haces transformadores de potencia. Y vos comprás una base de datos de toda la oferta, demanda y precios de transformadores de potencia. En realidad no se compran, uno se suscribe y paga por año para estar suscrito a las bases y ellos las mantienen actualizadas convenientemente, las actualizan todos los años. Profe, es para saber si es competitivo tu producto, ¿no? Para saber, claro, suponte que vas a una licitación a vender un transformador y te vas a buscar todas las licitaciones parecidas que hubo en el último tiempo y qué precios tuvieron. Las bases de datos son una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Después tenemos, ya explicamos lo que eran los datos, o sea que ya esto no... ¿Cómo se obtienen datos primarios? Los datos primarios normalmente son por encuestas, por situaciones análogas o por experimentación. En realidad, desde ya les digo que el método más usado y más corriente es encuestar. Y las encuestas se pueden hacer de diversas formas, pero es lo que normalmente da mejores resultados. Acá hay un concepto muy importante que tenemos que ver, que es la causalidad. Ustedes saben que cuando hablamos de mercado siempre hablamos de datos estadísticos. Nosotros estamos en ingeniería muy acostumbrados a la causalidad determinística, o sea, X implica Y. Pero acá estamos trabajando con variables que son aleatorias. Entonces existe una probabilidad de que X implique a Y. Y esto es algo que tenemos que adoptar cuando hablamos de mercado. Nunca cuando se habla de mercado se dice con seguridad el aumento de precios se debe a tal cosa. No, lo que sería correcto decir es que existe una probabilidad de que el aumento de precios sea provocado por tales causas. En el mercado los efectos son causados de manera aleatoria por múltiples factores. Entonces solo podemos inferir una relación causal que nunca se puede probar en forma definitiva. ¿Se acuerdan cuando vimos el experimento para determinar la existencia del bosón de Higgs? ¿Qué dijeron? Este es el bosón de Higgs con un nivel de confianza del 99%. No dijeron, este es el bosón de Higgs. ¿Me entienden? Los mercados son iguales. ¿Cuáles son las condiciones para inferir causalidad? Primero, las variables tienen que estar correlacionadas. Segundo, tiene que haber cronología de ocurrencia, es decir, que X sucedió primero que Y. Y hay que descartar otros factores. La actitud de la persona en la compra de algo tiene un aspecto cognitivo, un aspecto emocional y un aspecto de comportamiento. Primero, trata de entender. Una vez que entiende, se produce un disparo emocional, si no, no hay compra. Porque para que uno tome una acción tiene que haber un movimiento hormonal, si no se queda quieto.
y no compra. Y después viene definitivamente el comportamiento. Estos son 3 pasos que refieren a la actitud del que compra. Y la base del comportamiento es conocer, comprender, que nos guste, que lo prefiramos, que exista la intención y finalmente se produce la compra. Vamos ahora a cómo se recolectan los datos. A ver, todas las investigaciones de mercado se hacen con la misma metodología. Entonces, ¿qué difiere que una investigación sea exploratoria o que una investigación sea concluyente? Es el error que estamos dispuestos a aceptar. Porque la mayor parte del costo de hacer una investigación de mercado depende del tamaño de la muestra. Si la muestra es muy grande, vamos a tener una gran exactitud y la investigación de mercado nos va a salir cara. Si estamos explorando, se puede aceptar un error entre el 10 y el 20% y un nivel de confianza de 2 sigma, que es 95%. Y digamos, en investigaciones concluyentes, ya pretendemos que el error sea menor al 10%. Mientras menor el error, mayores son los tamaños de la muestra. ¿Qué les recomiendo yo siempre? Nunca hagan una investigación concluyente sin haber hecho una exploratoria primero. ¿Por qué? Porque nunca una investigación de mercado sale completamente bien de una. Entonces, si voy a gastarme un montón de plata en hacer una investigación concluyente, primero debería hacer una exploratoria, perfeccionar la investigación, entender bien en qué me equivoqué, porque siempre nos equivocamos. Yo llevo años haciendo investigaciones de mercado y nunca pude decir esta investigación fue perfecta. Es muy difícil hacer una investigación perfecta. Por lo pronto, entonces, ¿cómo va a ser el trabajo de ustedes, el proyecto final? Se va a hacer a un nivel exploratorio. ¿Y por qué exploratorio? Porque para llegar a los niveles de precisión que requiere una investigación concluyente, tienen que hacer muestras tremendas y no siempre ustedes pueden hacerlo. Si están en condiciones de hacer muestras más grandes, bueno, sí, quieren hacerlo, pero yo siempre les recomiendo, primero háganlo exploratorio y después háganlo concluyente. Entonces, otra cosa que es muy importante en esto es el cuestionario. El cuestionario, mire, yo esto lo digo siempre, el cuestionario es muy difícil hacer un buen cuestionario. Es tremendamente difícil hacer un buen cuestionario. Y un cuestionario son determinadas preguntas que le vamos a hacer al encuestado para entender qué es lo que pasa. Y el cuestionario tiene que estar muy bien diseñado, porque si no está bien diseñado, después los resultados no sirven. Y tenemos que volver a hacer otra vez la encuesta o introducimos errores muy graves en el análisis del negocio. ¿Qué secciones tiene un cuestionario? Los datos de identificación, la solicitud de cooperación, que tiene que estar escrita, y el encuestador la tiene que decir de la forma más elegante posible, las instrucciones, la información solicitada y los datos para clasificar a los encuestados. Esas 5 sesiones tenemos que tener. Después, tenemos un objetivo
¿no es cierto? Los pasos son el objetivo, a ver, ¿qué busco con esta investigación de mercado, con este cuestionario? Redactar las preguntas. ¿Y cómo se hace esto? Primero, es muy importante que pensemos que una buena encuesta no tiene muchas preguntas, porque la gente tiene muy poca paciencia para responder preguntas. Mi experiencia me dice que más de 12 preguntas es muy posible que reciban una mala cara o que no les contesten nunca. Después hay que decidir la redacción de las preguntas. Primero se van tirando preguntas, se redactan y después se decide el formato de la respuesta. ¿Qué formatos posibles hay? Normalmente está el formato dicotómico, que es sí o no, el multiple choice, y después el formato libre, responda lo que quiera. No recomiendo el formato libre, porque es muy complicado de procesar y nunca da respuesta. Lo mejor es el dicotómico y el multiple choice. Y después viene la secuencia de las preguntas. Siempre tengo que empezar de lo general, ir a lo particular, y siempre tengo que preguntar lo más interesante primero. Después vienen las características físicas del cuestionario. Hoy están muy de moda los cuestionarios directamente por la web, con aplicaciones, ¿no es cierto? Y es muy importante que los diseñen con una presentación linda. Si es un formulario para escribir también, tiene que tener unas características físicas muy lindas. Y después, nunca hay que emitir un cuestionario sin antes haber hecho prueba y revisión. Tienen que llamar a alguna gente, darles la encuesta y ver cómo reaccionan. Y ver después, cuando la ven respondida, si realmente sucedió lo que ustedes esperaban. Acá hay un montón de consejos ahora sobre las pautas de redacción, que esto lo pueden leer, palabras sencillas, claras, no sugerir la respuesta, no hacer preguntas sesgadas, evitar alternativas implícitas, evitar supuestos implícitos, evitar estimativos, evitar preguntas de doble respuesta, considerar el marco de referencia siempre. Y lo más importante es que la pregunta tiene que ser tiene que estar de acuerdo al nivel de comprensión del encuestado. Es decir, supónganse que yo quiero hacer una bailanta en un determinado barrio. Y voy y le pregunto, ¿no es cierto?, al encuestado, ¿cuáles son sus preferencias en las actividades lúdicas? ¿Ustedes creen que una persona que va a ese tipo de lugares podría responder certeramente esa pregunta? Hay que hacer las preguntas de un modo que se entiendan, que sean fáciles. Si ustedes quieren saber cómo no tiene que ser una encuesta, tomen las encuestas que hacen los investigadores del CONICET. A veces tienen 50 preguntas. Parece que juegan un campeonato a ver quién las redacta más complicada. A mí me ha pasado, respondo bastante seguido encuestas que provienen del CONICET, y llegar a la desesperación, primero por el tiempo que me llevan, segundo por la complejidad que tienen. Son imposibles. Eso no sirve. No sirve. El formato de la pregunta, como habíamos dicho, puede ser libre, de selección múltiple y dicotómico. Ya explicamos lo que pensamos, la secuencia ya dijimos. Entonces, y las características del diseño, obviamente siempre un buen diseño gráfico, que se vea bonita,
aun cuando sea mandada de modo virtual, tiene que ser muy linda, porque eso va a influir mucho en el grado de cooperación del encuestado. When we're conducting a survey, we like to make sure we're asking questions that will collect accurate and useful information. But it isn't always obvious what makes a survey question a good survey question. Here are 7 tips that can help in developing good survey questions. 1. A good question is one where all respondents interpret the question in a consistent manner. That's not always easy to achieve. The question, "Have you ever been the victim of a serious crime?" might be interpreted differently by different people. Is getting your car stolen a serious crime? Probably. What about your bicycle? What about your skateboard? Make sure your questions are as clear and as specific as possible. 2. A good question is also one where people are willing to answer the question. If a survey asks about very personal things such as sexual behavior or drug use, you might find lots of people unwilling to answer such questions. If you need to ask personal questions, you need to craft those questions carefully and explain to the respondent why you need this information and assure them that you'll keep their responses confidential or even anonymous. 3. A good question is one that a respondent will answer truthfully. Let's take the following question as an example. Do you own a library card? Seems clear enough, and it doesn't seem too personal, but surprisingly, lots of respondents might say yes, even when they don't have a library card. Why is that? It's something called social desirability. Reading books, being well read, is socially desirable. So someone who never goes to the library might not want to admit that they don't have a library card for fear that they might be judged negatively. It might be better to ask the question this way. Some people get books from a library, others buy them from bookstores or online. Do you currently have a library card or not? That might sound a little awkward, but you're more likely to get a more truthful answer. 4. A good question is one that a respondent can actually answer. If you ask someone how much money they spend on groceries in an average month, you might be surprised how many people would say they weren't sure. Make sure people have the knowledge or information to answer your survey question. 5. Avoid double-barreled questions. These are questions that ask for a single answer to a question that really has 2 different parts. For example, let's say you are asked the following question. Do you believe the United States should spend more money on education and less money locking up non-violent criminals? That's a double-barreled question. Respondents who agree with one part but not the other will have trouble answering this question. You should break that question into 2 separate questions. 6. Avoid biased terms or wording. This is probably the hardest thing to do when writing questions. Should you use the term Obamacare or use the Affordable Care Act? Should you use the term welfare or should you say assistance to the poor? It isn't obvious which is the better terminology, but different terms will likely lead to different answers. Surveys will sometimes give one question to half the sample and a slightly different worded question to another half to see how respondents react to the different wording. 7. Pre-test your questions. This is the most important tip. You need to try out your questions on real people and then ask for feedback. Were they confused by a question? Did they answer in a way that surprised you? Pre-testing will help you find out if you have any problems with your questions. Of course, there's no such thing as a perfect survey question. Instead, our goal is to create questions that elicit meaningful responses. Surveys take time and money. We don't want to waste our time and the respondents' time asking bad questions. Following these 7 tips can help you craft clear and useful survey questions. Bueno, creo que entendieron lo que el profesor aquí dice. Realmente sabe muchísimo. Yo cuando lo escuché por primera vez hablar sobre encuestas, realmente es el tipo de persona que realmente se ha hecho encuesta. No hay otra manera de responder y de hacer una explicación tan clara como la que hizo si no se tiene mucha experiencia. El diseño de la muestra. ¿Cómo hacemos el diseño de la muestra? ¿No es cierto? Vamos directamente al problema de la muestra y lo vamos a ver con una planilla de Excel, que ustedes obviamente la van a tener. Esta planilla de Excel la hizo una alumna
mía que después, bueno, la adopté con mucho cariño para usarla y pasó a formar parte de la cátedra. Acá están todas las fórmulas posibles que se pueden usar para determinar la muestra. O sea, sirve para muestra finita o para muestra de tamaño desconocido o infinita. ¿Ingeniero? ¿Sí? No se puede ver. No están viendo, sí. Ya. A ver, ¿el video lo vieron? ¿El video sí? Sí. No, porque si no, pobrecito. A ver, vamos a compartir. ¿La ven ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Bueno, ven, tienen esta que es para población finita, para infinita o desconocida, y después tenemos entre esas dos tipos las variables a estimar, si lo vamos a hacer por medio de la proporción o por medio de la varianza, ¿no es cierto? El caso más común de estas cuatro es utilizar las dos de abajo. Porque es fácil suponer una varianza, normalmente se toma 0,5 para investigaciones de mercado, ya casi es un clásico eso. Y después el nivel de confianza que siempre utilizamos es 95%, que es 2 sigma. ¿Por qué utilizamos 95%? Porque utilizar más del 95% es muy caro. Es así de sencillo. Y menos del 95% es poco nivel de confianza. Entonces, fíjense, si yo quiero, ¿no es cierto?, tengo una población, vamos a poner una población, ¿cómo está ahí?, de 50.000, y quiero hacer una investigación exploratoria, ¿no es cierto?, que me permite un error entre el 10 y el 20%, tomemos 15. Fíjense que con 24 encuestas ya tengo el resultado. Cuando la probé y anduvo bien, después me largo a hacer una concluyente. En una concluyente tienen un error entre 0 y 10, pongamos 5%. 380 encuestas. 382. ¿Me entienden la diferencia que hay? Y la única variable que tomamos fue el error. Ahora veamos el impacto que tiene el universo que estamos tomando. Si es una población de 50.000, ahora, ¿qué pasa si en vez de 50.000 fueran 5.000? No varía casi el número de la muestra. ¿Entienden? Y si yo colocara en vez de 50.000, 500.000, no varía casi nada. O sea que el tamaño de las muestras es muy sensible al error que quiero lograr. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, me parece que no es sensible. Usted dijo que el tamaño de la muestra es muy sensible al error. Usted modificó y no cambiaba en nada. No, O interpreté mal. lo que no cambió nada es cuando cambié el N, la población. Claro, sí, eso es lo que. Cuando Eso lo cambio entendí. el error, fíjate, me voy a cambiar de 5 a 15. Fue tremendo el impacto. ¿Está claro? Sí. Bien.
Y después viene la recolección de datos, ¿no es cierto? Que es el operativo de campo. Se le llamaba operativo de campo porque antes las encuestas suponían que había que ir a la calle. Y es la parte más cara y más larga de este procedimiento. Por eso tiene que tener un planeamiento de la operación muy interesante, tiene que haber una programación, un presupuesto, personal, medición de desempeño. Bueno, hay que darle, hay que entrenar a los entrevistadores para que lo hagan bien, ¿no es cierto? Lograr armonía entre el entrevistador y el entrevistado, estar familiarizado con el cuestionario, preguntar todas las preguntas, formularlas en el orden que se da, repetir la pregunta si fuera necesario, hacer una pausa si se espera una respuesta más completa, repetir la respuesta para estar seguro que se entendió bien, tranquilizar al encuestado, formular preguntas o comentarios neutrales, solicitar aclaración adicional, tener en cuenta los cambios que se hagan al cuestionario y dar una razón lógica para recolectar datos personales, ¿no es cierto? Para el registro de las respuestas, cuando se hacen a través de entrevista, hay que emplear las mismas palabras del encuestado, no resumir la respuesta, incluir todo lo relacionado con el objetivo de la pregunta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de reflejar lo mejor posible. Y después viene el procesamiento. Hoy el procesamiento de datos se hace con computadora, normalmente con planillas Excel. Realmente eso solucionó mucho esto, porque se pueden hacer muy lindos procesamientos, sacar lindos gráficos, obtener buena información. Y después viene el análisis. El análisis es algo que no vamos a exigir, porque se refiere a análisis que tiene que ver con la estadística profunda. Y es muy complejo, yo acá lo explico, pero no están obligados a meterse en esto, porque esto normalmente se aplica a, digamos, encuestas muy complejas en las que hay que estar muy seguros de que se cumplen con ciertos criterios fundamentales. Cuando ustedes tengan que hacer una encuesta de esa magnitud, lo ideal es contratar a una persona con experiencia en ese tipo para que les haga ese trabajo de análisis. No hay otra forma, porque son cosas complejas. Ahí se trabaja con hipótesis, hay que verificarlas, hay un montón de criterios, y eso escapa al alcance de lo que es, de lo que son el 90 o el 95% de los planes de negocio. Esto es la investigación de mercado y lo que les quería explicar hoy. Como verán, es un tema de una simpleza extraordinaria y van a ver lo complejo que es lograr una buena investigación de mercado. Entonces ya en la práctica vamos a empezar a ver cuáles son algunos de los condimentos que hacen un poco complejo esto. Entonces, ahora, en el tiempo que nos queda, podemos entrar en el paso siguiente, que es el mercadeo, o cosa que seguramente Esteban me lo va a agradecer, que expliquemos la parte práctica de esto para que ya podamos empezar a trabajar sobre estos temas. En la próxima clase práctica podemos seguir trabajando con los grupos en el trabajo y avanzar en esa parte. ¿Qué opinas, Esteban? Sí, estoy de acuerdo, porque si no vamos a quedar muy atrasados con la práctica. Claro. Yo te diría que hagas el método para este paso. Hoy yo puedo dar el método para este paso y ya el lunes arrancamos directamente con lo que estábamos pensando antes de que comenzara la clase. ¿Te parece? Correcto.
yo antes del lunes les envío a todo el mundo con quién de nosotros van a estar, cuáles de nosotros van a ser sus docentes, cuestión de que ya de entrada tengamos 3 grupos separados y podamos dedicarnos las 2 horas cada docente a los grupos asignados. ¿Están viendo lo que yo estoy haciendo? Abriendo el Excel. Sí, perfecto. Sé que esto está funcionando fantástico. Bueno, no aparece acá, así que vamos a examinar directamente. Estaba en el lugar equivocado. Bueno, vamos a mercado ahora. Y acá tenemos el mapa conceptual que va a tener este tema. Primero, vamos a ir a la descripción del mercado. ¿Cómo se describe un mercado? El mercado objetivo que vamos a tener, ¿no es cierto? Primero, hay que explicar el mercado objetivo, o sea, ¿de qué se trata el mercado? ¿Es el mercado energético? ¿Es el mercado del aceite de oliva? No sé, el mercado que sea. Después el territorio. O sea, si nos va a interesar el mercado de Mendoza, o el mercado nacional, o el mercado internacional. Y después, ¿qué tipo de mercado? Hay 3 tipos de mercado. El mercado libre, que es el que más conocemos. Yo quiero ir a comprar pan y voy a donde se me da la gana y lo compro. El mercado regulado, como es el mercado de la electricidad, que tiene regulaciones, o el mercado administrado, como por ejemplo el mercado de la carne. Yo puedo ir a comprar hacienda en pie al mercado de Liniers para luego faenarla. Y es un mercado que está administrado por una compañía asegurando que tanto la oferta y la demanda sea seria, que se cumplan con los compromisos, etc. Y después viene la etapa del ciclo en que está el producto, y ya vimos, si está en introducción, eso se marca con una flechita sobre la figura, si está en la introducción, si está en la etapa de crecimiento o en la etapa de madurez, etc. Una vez explicado esto, vamos a la demanda, que es lo primero. Fíjense, según sea la etapa en que estoy en el ciclo del producto, es el método que voy a utilizar para analizar la demanda. Si estamos en la etapa de introducción del producto, o sea, un producto completamente nuevo que recién aparece, ¿no es cierto? Ahí
no vamos a tener información del mercado porque ese producto no existía antes. Por ejemplo, cuando salieron los aerogeneradores, los molinos eólicos, y nadie sabía qué iba a pasar con el mercado porque no habían aerogeneradores para generar electricidad de esos tamaños, ¿no es cierto? Entonces, se desconocía. Entonces, ¿cómo se hace el pronóstico de la demanda en ese caso? Se hace a través de métodos cualitativos, como el método Delphi o el consenso de la fuerza comercial o cualquiera de estos métodos donde siempre hay un factor común. Se junta gente que conoce del tema y opina y discuten hasta llegar a un consenso de cómo puede llegar a ser, ¿no es cierto?, las ventas, obviamente en un corto plazo, porque no se puede ir muy lejos, y más o menos se ponen de acuerdo a través de lo que saben del mercado, o también con entrevistas con gente que entiende de eso, y se trata de dar una idea del mercado. Si se está en una etapa de crecimiento, que ya el mercado arrancó, y cuándo sabemos que está en una etapa de crecimiento, y porque ya tiene un volumen interesante, y se dan porcentajes de crecimiento muy importantes. Por ejemplo, cuando se llega a esa etapa, lo que se utiliza es lo que se llama la función logística en su forma de ecuación de PER, donde se establece una demanda inicial, hay alguna idea de hasta dónde podría llegar eso, ¿sí? Y con eso se determina la ecuación de PER, se determinan los coeficientes, esta tasa de crecimiento R, o que también la puedo representar como una constante de tiempo, y puedo evaluar de una manera mecánica respecto del tiempo, porque en realidad en este tipo de métodos no hay una causalidad, hay una relación mecánica con el tiempo, ¿no es cierto? Y después, si estoy en un mercado maduro, puedo utilizar la econometría, que es una materia dentro de la economía que estudia cómo evolucionan las variables endógenas respecto de las variables explicativas. A mí me gusta mucho utilizar la ecuación de Cobb-Douglas, que está escrita ahí, que es la demanda es igual a una constante por el Producto Bruto Interno a la alfa, que es la elasticidad entre la demanda y el Producto Bruto Interno, el precio a la beta, o sea, beta es la elasticidad entre demanda y precio, y después también se puede utilizar una tercera variable, que es el costo en marketing y ventas que realiza la industria a la gama. Normalmente, esa tercera variable, les diría que en el 99,99% de los casos no se conoce. O sea que la ecuación que van a intentar utilizar siempre es A por PIB al alfa por precio a la beta, y listo. Y EDT es una función de error que a veces ustedes logran explicar el error entre lo que da esta función y la realidad, entonces pueden aplicar algunos coeficientes o funciones para ajustar mejor la curva. Lo primero que tienen que hacer cuando ustedes están aplicando esta ecuación, obviamente, es conocer la demanda histórica, conocer el PIB que ha habido en el pasado y conocer los precios que ha habido en el pasado. Y con eso, a través de la función solver de Excel, pueden determinar el valor de A, alfa y beta. ¿Sí?
Entonces, lo más difícil de aplicar esta metodología es tener datos históricos. Pero felizmente hoy de casi todas las cosas hay datos históricos, sobre todo cuando uno investiga en la web. Eso es para calcular la demanda y para poder proyectar los valores a futuro, que es algo que van a necesitar para poder determinar ingresos. Ahora, ¿cómo se caracteriza la demanda? Porque poner tablas inmensas o ecuaciones difíciles en una presentación de negocios no es recomendable, entonces se usa la tablita que está a la izquierda. ¿Qué se le coloca? La demanda pasada, supónganse, hoy podría decir, puedo colocar la demanda en el 2010, entonces puedo calcular la tasa de crecimiento anual entre la demanda actual y la demanda pasada. Y decir, bueno, la demanda pasada era 100, la demanda actual es 200, y creció anualmente a una tasa del tanto por ciento. ¿Sí? Probablemente sea el 3% en ese ejemplo que di. Entonces pongo 100, 3% y 200. Y después proyecto hacia futuro y determino, cuando obtengo la demanda futuro, también cuánto me da la CAGR, que es el Compound Average Growth Rate, y que está ahí la fórmula, y calculo una tasa equivalente. Este es el medio más moderno para caracterizar. Si ustedes me van a decir, sí, pero eso no sigue exactamente la curva que yo hice, pero le da una idea al que está escuchando muy aproximada para no entrar en complicaciones y tablas terribles que nadie puede leer los valores y muchos ni siquiera las entienden. Entonces, después también es importante, si la demanda esté segmentada, que se vean cuáles son los segmentos y se explique qué participación tiene cada segmento en la demanda total. Con eso ya habríamos explicado suficientemente la demanda. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, profe, los datos de demanda, ¿cómo se obtienen? Los datos de demanda se obtienen normalmente explorando la web. En la mayoría de los casos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? A ver, ¿tienen Google a mano? ¿Sí? Supongamos que estamos investigando la demanda de energía eléctrica. ¿Sí? Pongan Argentina, demanda de energía eléctrica estadística. ¿Qué les aparece? Un montón de tablas, de gráficos. Tablas y tablas. Obviamente, en algunas de esas cosas que aparecen, seguramente aparezca el Ministerio de Energía de la Nación o aparezca CAMESA, y obviamente, si pueden sacar la información de ahí, mejor. Sí, profe, justamente va a aparecer en la página de Camesa, pero por ejemplo, otro que no sea tan fácil de adquirir, por ejemplo, motores o bombas de DHP, algo más, o un producto más, no tan particular como la energía. ¿Cuál te parece? Tiene que ser un mercado. Bombas de agua, de un HP. Pero ¿bombas de qué tipo? Porque bombas de agua hay muchos tipos, ¿viste? Claro, bueno, elijamos una, profe, no sé. Pero bueno, decime alguna bomba, o sea, ¿qué tipo de bomba? ¿Bombas sumergidas? Las bombas, por ejemplo, la bomba de un HP que se usa para bombear agua de uso doméstico, para un sistema de riego, para... Pone lo siguiente, pone demanda, ¿sí?
de bombas para riego estadística. ¿Te apareció algo? Estoy buscando, profe. Sí, me aparece, bueno, las bombas, la aplicación, evolución para sistemas, pero no me aparece una curva de bombas, me aparece una curva de las bombas, no me aparece una curva de demanda. Bueno, ahora estás entendiendo una de las propiedades y características fundamentales de un mercado para un analista de negocios. Los mercados pueden ser transparentes o pueden ser opacos. ¿Entendés por qué hay gente que compra base de datos? Justamente, está bien. el mercado de las bombas hidráulicas es sumamente opaco. Si no te compras una base de datos, no vas a conseguir un dato ni muerto. Está bien, profe. Entonces ahí tenemos que buscar métodos alternativos y rompernos bastante la cabeza. ¿Me entendés? ¿Y qué tan costoso es adquirir una base de datos de esas? O sea, ¿está al alcance de una pyme o está al alcance de una empresa muy grande ya? Normalmente son caras. Para que se dé una idea, las bases de datos cuestan suscribirse entre 300 y 15.000 dólares por año. Depende cuál sea. Obviamente, si ustedes están en un negocio que hay toneladas de empresas, es mejor porque son más baratas y las pueden conseguir a bajo precio. Pero cuando son cosas muy opacas, se puede llegar hasta pagar 15.000 dólares por eso. ¿Van entendiendo cuáles son los problemas? Este capítulo... Claro, y después vienen los costos de analizar bien esos datos, Voy a porque no... explicar la teoría y la práctica en un ratito, pero es uno de los capítulos más difíciles de resolver. Y les digo una cosa, sin entender si no logran la demanda, no pueden hacer el trabajo. Y acá no solo van a pensar ustedes, vamos a pensar nosotros. Te cuento una anécdota, por ejemplo, yo ayer tuve en la otra facultad una clase de consulta sobre un negocio específico que los chicos dicen, mirá, plantearon toda una forma para calcular la demanda que no estaba bien. Yo les digo, chicos, no, así no lo van a lograr, lo que van a conseguir no está bien. Me tuve que sentar yo 2 horas para entender el caso y hacerles un modelo de principio de cómo analizar esa demanda. Por eso es un tema que lo vamos a tomar con preocupación todos. La demanda, ojo, que yo les podría decir que los peores errores en el análisis de negocios se cometen en este capítulo y en el pronóstico de venta, que es el capítulo que sigue. Es donde se cometen los errores más terribles. Pues como son cuestiones muy aleatorias, que no siempre hay mucha información, acá vamos a pensar y mucho. Y acá no hay que desesperarse. Hay que buscar, buscar y buscar. ¿No es cierto? Acá depende mucho de la, ¿cómo les podría decir? Lo diría, del compromiso que tiene el empresario o el analista para lograr entender su mercado. Bueno, habiendo pasado este slide, vamos a
La oferta. La oferta siempre es más fácil. ¿Qué tenemos que saber? ¿Quiénes son los oferentes? ¿Qué participación tienen en el mercado? Y distinguir cuáles son los líderes y los seguidores. A ver, los mercados normalmente tienen estructura de Pareto. ¿Qué significa eso? Que el 20% de los oferentes tienen el 80% del mercado. ¿Entendieron eso? Sí, como que hay una acumulación de Sí. oferta. Es natural, así. Y después, el 80% de los oferentes tienen el 20% restante. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos un mercado que tiene 25 oferentes. ¿Cuántas empresas serían los líderes de ese mercado? 5. 5. Si lo queremos ver más preciso, si el mercado es muy concentrado, ¿sí? Sería, digamos, 2 empresas concentrarían, 2 o 3, más o menos un 10 sería 10-90, en el medio 20-80, y lo más distribuido suele ser 2/3, 1/3. Si fuera 2/3, 1/3, significaría que los líderes serían 8 empresas. ¿Entienden? Sí. En promedio, 80-20, pero puede ser 90-10 o 2/3, 1/3. ¿Quedó claro? Entonces, vamos al caso que fuera 80-20, ¿sí? Tenemos 5 que son los líderes, ¿y cuántos son los seguidores? 20. 20, muy bien. Entonces, ahora les pregunto, ¿quiénes son las promesas? Podrían ser de los seguidores los que tengan más participación. No, de los seguidores los que vienen creciendo rápido. No que tienen más participación, vienen creciendo rápido, prometen. Es como cuando un pibe, viste, está en las inferiores y pasa de una inferior a otra rapidísima. ¿Por qué? Porque tiene un potencial tremendo, una promesa. ¿Lo entienden? Entonces, Pero para eso habría que investigar a las empresas o a los seguidores de eso, habría que investigarlos para ver cuál es su crecimiento. es ¿No? que no Para pueden determinar. hacer nada si no conocen su mercado, chicos. Aunque sea hablando, se conoce el mercado y preguntando. ¿Me entienden? Ahora, fíjense qué se analiza, ¿no es cierto? Acá fíjense una cosa muy fácil, les digo. Si ustedes entran de cero en un mercado, ¿qué participaciones en ese mercado se podrían plantear tener en primer momento? El que contesta esto bien ya tiene un punto en la materia. El 100 o el 90. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? ¿Es en porcentaje? Sí, a ver. Si vos entraras como nuevo en un mercado, suponte que el mercado, como dijimos, seguimos el ejemplo, ¿no es cierto? En ese mercado habían 25, pero suponete que habían 24 y vos sos el número 25 que va a entrar ahora. ¿Qué participación en el mercado te pondrías como primer objetivo? No, baja. Una 20%. 20% tienen los 20 que son seguidores. Del 80%, no, del 20% dividiría por todos los que no son líderes. ¿Y cuántos son los que no son líderes? Serían 20, claro, un 1%. El 1%. ¿Me entienden? ¿Me entienden qué fácil que es sacarle la ficha a un objetivo? ¿Me entienden? Lo primero que tienen que aspirar
es estar en el promedio de los seguidores. O sea que por lo menos tiene que morder el 1%. En este ejemplo que son 25, ¿no es cierto? Obviamente. Claro, y esos 5 que lideran el mercado, ¿qué participación tienen promedio? Y el restante. Haga la cuenta. 4, profe. Eran 5 los líderes. 4. 8% cada uno. 16%. No, tienen el 80% del mercado. Y son 5. 80 dividido en 5, 16% cada uno. 16%. Claro. ¿Me entienden? Alguno va a tener más de 16 y otro menos, pero tienen participación de 2 dígitos. Está clarito. Entonces, si yo voy a ingresar en esa parte del mercado, ¿qué objetivo me podría poner? Un objetivo de 2 dígitos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sigamos. Ahora vamos al FODA de la oferta, que es... Acá, ¿quiénes ponen? No ponen a todos, ponen solo los líderes y las promesas. Y ahí los analizan con más detalle. ¿Qué tratan de mirar? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Qué amenazas tienen? ¿Qué fortalezas y qué debilidades? Acuérdense que oportunidades y amenazas se refieren al contexto, a la parte de afuera. Y las fortalezas y debilidades son intrínsecas de la empresa. Supónganse que yo estoy analizando un líder, una industria y una empresa alemana. ¿Sí? Una oportunidad que tiene es que puede ofrecer créditos de exportación del gobierno alemán. Una amenaza es que puede tener una mano de obra muy cara porque tiene la fábrica en Alemania, ¿no es cierto? Suponiendo. Van entendiendo cómo se hace. Y después hay que caracterizar el precio del mercado. Y esto es, a ver, esto es un arte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Supónganse que ustedes, para dar un ejemplo claro, tienen una metal mecánica que produce, no sé, 25 productos diferentes. ¿Ustedes ahí pondrían 25 precios? Y si son 25 productos diferentes, o sea, debería tener precios distintos, ¿no? Entonces se mandarían una tabla con 25 precios aclarando Claro, profe. Si podemos igualar, vamos a manejar menos datos. que esos 25 productos a su vez tienen 15 modelos cada uno. ¿Y cómo te entra acá en este slide? ¿Cómo haces para entrarlo? Con que meter todo eso. Con una letra 8. Que no lo leen ni... Le ponemos los precios de los productos que son más relevantes, los que nos dan mejores beneficios. Buena idea. ¿Qué otra se les ocurre? Es una metal mecánica. Piensen, una metal mecánica. ¿Qué hace una metal mecánica? Precio por kilo, profe. Por kilo Precio de por máquina. kilo. Sí, el precio varía entre 7 y 24 dólares el kilo. Punto y aparte. Entonces, bueno, ¿y cuáles son los productos que valen 7? El A, el B y el C. ¿Y cuáles son los que valen 25? Aquel, ¿me entienden? Hay que hacerlo simple. Supónganse que mi negocio
Es la electricidad. Genero electricidad. ¿Qué pondría ahí? El precio Vatio. kilowatt hora. El precio del mercado eléctrico. El precio de la energía está, pónganse, a $50 el megavatio hora en promedio. En el pico te van a pagar 150 y en la base te van a pagar 12. ¿Me entiendes? Ya está. Con 3 números dijiste todo. Vamos ahora a los sustitutos. Sustitutos, hay que decir cuál es el sustituto y a qué precio se dispara la sustitución. El ejemplo más fácil que hay es, yo voy a un restaurante y quiero tomar un vino. Y veo que el vino más barato de la carta, yo estoy dispuesto a gastar, no sé, 500 pesos en el vino, para poner un valor, ¿sí? Y veo que no hay ningún vino que esté a ese precio. ¿Voy a pagar el más barato que sale 700 o directamente voy a pedir cerveza? Claro, pido cerveza, ¿no? Claro. Es que entienden que siempre cuando supera un determinado precio, ya la gente busca sustitutos. Que pueden o no existir. Y después vienen los Perdón, complementos. profe, Sí, le hago una consulta respecto a la diapositiva recién, al precio. sí. Si nosotros manejáramos un solo producto, ahí el precio no puede ser un rango, debería ser un precio, o sea, justo. A ver, vuelvo a repetir. Cualquier tipo de producto. Primero, a ver, primero quiero decir una cosa. No existe un precio justo. No, me refería a un precio exacto, no justo de justicia, sino... A ver, el tema es así. Esto normalmente para saber sustitutos requiere mucho conocimiento del mercado o a veces una buena pregunta en una encuesta. La pregunta en la encuesta es muy simple. ¿Por encima de qué precio usted preferiría otro producto? Porque estás tratando de saber dónde está el límite de tu mercado. Acordate, ¿qué nos pasó hoy? Cuando pusimos un determinado precio a la notebook, ¿qué pasó? Nadie quiso comprar. Entonces, ¿qué va a estar pensando? En otra cosa. Por ejemplo, el sustituto puede ser la compra usada. Listo. ¿Me entienden? Claro, sí. Igual, profe, yo le preguntaba de la caracterización del precio, no de los sustitutos. La pregunta. Digo que si nosotros manejamos un solo producto, cuando Sí. caracterizamos el precio, Sí. no podemos poner un rango de valores, deberíamos poner un precio exacto, o sea, sale esto. Tenés un solo producto, Claro, si tenemos un solo producto. en un solo modelo. Sí. Sí, ahí tenés que poner el precio y punto. Pero el precio de mercado, no tu precio. Ojo al pie. Ah, bien. Claro, esa era la pregunta. Sí. El precio de mercado. Estamos hablando del mercado, no estamos hablando de lo que yo hago. Acá no hay costo, ¿me entendés? Estamos hablando de lo que el mercado está dispuesto a pagar por algo. Bien. Porque ustedes tienen que pensar una cosa. El precio lo fija el mercado, no lo fijan mis costos. Si el precio de mercado supera mis costos,
es posible que me pueda dedicar a eso. Pero yo no puedo decir, mi costo es tanto, le meto 30%, no. El margen es la diferencia entre el precio que fija el mercado y mis costos. Mientras más eficiente sea y más pueda bajar mis costos, más valor genero. Y al generar más valor, ¿qué es lo que pasa? Al generar valor, recibo parte de una riqueza que generé y puedo hacer lo siguiente: utilizarla como beneficio, reinvertir, ¿no es cierto? Es lo que da, es lo que hace que las empresas puedan progresar. Por eso no se puede hablar de un precio justo, porque no existe tal concepto. Es un concepto que lo único que hace es destruir riqueza y hacer desaparecer fuentes de trabajo. Por ejemplo, en un momento salió en Venezuela una ley de precio justo que le decía a la empresa, vos me tenés que decir todos tus costos y podés tener un margen de como máximo 10%. Claro. ¿Cómo? Lo primero que te va a decir un fabricante es, bueno, ¿en qué volumen estamos hablando? Porque supongan que yo hago el cálculo, ese cálculo que me dicen, lo hago para un volumen de 100. Y después el año viene muy malo y vendo 70. ¿Qué va a pasar con los costos fijos? Me fundo, como se fundían las empresas en Venezuela. Profe, una consulta. Ahí el vendedor no fijaría un precio de base, por ejemplo, que cubra todos sus costos y a partir de ahí, porque si no, ¿le sería rentable vender en ese mercado? No quiere decir que te lo van a comprar. A ver, ¿qué es lo que hago yo cuando entro en un mercado? Lo primero que hago es ver a cuánto se compra y se vende, ¿no es cierto? ¿A cuánto se vende? Porque si en ese mercado, por ejemplo, se vende, voy a decir una cosa cualquiera, $100 y yo pongo mi producto a $200 y tiene la misma calidad que el de 100, ¿quién me lo va a comprar? No me lo compra. Claro, pero si por ejemplo yo analizo el mercado y venden el producto a 200 y yo con mis costos fijos y variables no los cubro, con 200 pesos ya directamente no entraría en el mercado. No. No me es rentable. Tenés que ir del mercado. O sea, la primera pregunta que te tenés que hacer es ¿por qué hay otro que lo logra a 100 y a mí me cuesta 200? Que es la pregunta natural de la eficiencia. Ustedes imagínense, ¿no es cierto? Vamos a verlo más técnicamente, más como concepto de energía. Yo tengo un generador que vale lo mismo que otro. Un generador tiene 99% de rendimiento y el otro tiene 95%. ¿Con cuál me quedo? Con el de 99. Y claro, Con el porque más barato. voy a generar más energía. Lo mismo sucede con el valor. El valor fundamentalmente es energía. Si yo tengo algo que el mercado lo valora a $100 y yo soy capaz de producirlo a 70, ahí voy a fijar mi política de precio. Puede ser que quiera meterme mucho en el mercado y como compra 100 yo voy con 95 y empiezo a absorber mercado. Pero llega un momento que absorbí mucho mercado y quiero ganar un poco más, porque ya llené la fábrica. Entonces voy a ir subiendo mi precio. Y quizás me ponga en 100 como los demás. Lo que pasa es que valor no es solo precio, que es una cosa que a veces se confunden
muchas veces la gente, porque valor es algo más que precio. O sea, valor es calidad, ustedes ya lo vieron en el análisis de valor, valor es condiciones de pago, valor es performance, valor son muchas cosas que el cliente le termina dando a un determinado monto de valor, estoy dispuesto a pagar tanto por esto. Obviamente que si me ofrecen, ¿no es cierto? Si me ofrecen un Mercedes-Benz y me ofrecen un Volkswagen, estoy a igualdad de prestaciones, estoy más dispuesto a pagar un poco más por el Mercedes que por el Volkswagen, porque percibo que en algún lado tiene más valor, ¿no es cierto? Vamos al potencial. ¿Cuál es el problema del potencial? El potencial es cuando estamos trabajando en mercados que están basados en recursos que son agotables, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo, mi proyecto es una mina, esa mina tiene una reserva. Y a medida que vaya aprovechando el potencial que tengo, ¿no es cierto? El potencial es lo que me queda, ¿no es cierto? A medida que se vaya agotando, yo tengo lo que ya exploté, lo que aproveché, más lo que me va quedando de reserva es ese potencial inicial que tenía la mina cuando arranqué. A medida que va pasando el tiempo, la mina va perdiendo valor. ¿Por qué? Porque nos vamos comiendo la reserva. En algunos negocios esto es importante. Y después lo otro es insumos, materias. Está esta tablita. Si ustedes consideran que en el futuro ese negocio va a tener que investigar estas cosas, tiene que poner cuáles, o sea, qué materias primas, qué insumos y qué tipo de información deberían utilizar. Nada más que esto. No es que vamos a investigar estos mercados. Vamos a aclarar en el plan de negocio que cuando este negocio empiece a funcionar tiene que estar siguiendo estos mercados y de qué manera los debe seguir. Y ahí tenemos lo que tenemos que hacer en la práctica, en la parte de mercado. Bueno, chicos, ¿qué dudas? Veo que se les ocurren muchas preguntas. Abran micrófono y pregunten. Profe, perdón, para determinarla en el análisis FODA, para determinar las oportunidades y debilidades, que es algo interno, intrínseco de la empresa, de las empresas líderes. O sea, ¿cómo podríamos hacer para investigar eso? Y todos tienen páginas web. Todos tienen clientes, hablen con clientes, métanse en la página web. Esto es investigar. Solo que en vez de investigar en un laboratorio, investigan un mercado y el mercado está afuera. Puede ser físico, puede ser virtual. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Suponete que vos vas a hacer un almacén y en el lugar donde lo vas a hacer ya hay 3 almacenes. ¿Qué es lo primero que harías? Los almacenes no salen en página web. Ir a comprar a esos almacenes para ver. Para verlo. Y enseguida te vas a dar cuenta si los precios son buenos, si tienen buen surtido, si el negocio está lindo, si te atienden bien, si te atienden mal. ¿Está? Sí, sí, profe.
Después, ojo que hoy en día, ustedes, por ejemplo, hay tantas aplicaciones donde se meten y la gente opina sobre su experiencia. Eso es muy importante. ¿Qué otra pregunta hay, chicos? Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. En la parte, bueno, volviendo a la caracterización del precio, Sí. usted, digamos, a partir de qué cantidad recomienda que se debe tener un rango de precio. Por ejemplo, o sea, a partir de qué cantidad de productos. Supongamos que yo tengo, no sé, 3 o 5 productos, a partir de qué cantidad usted cree que es Te lo voy a decir, ideal para... te lo voy a decir de esta manera. Si tu tabla escrita con letra 16 o mayor entra en el slide, ese es el límite. Bien, gracias, profe. Y yo les digo, siempre tienen que también mirar que esa tabla se pueda leer y entender rápidamente. Porque si ese slide tiene que estar parado 5 minutos, ya no sirvió. Les digo, en las presentaciones de negocio, nadie se queda en un slide más de 1 minuto. ¿Y cuántos slides son máximo, más o menos, en una presentación? Y esta presentación de plan de negocios tiene, no sé cuántos tiene, pero debe tener como más de 100. Entonces tenemos casi 100 minutos presentando, profe. No, se les va a dar 45, ni uno más. Porque ustedes tienen que seleccionar, o sea, ustedes nos van a entregar toda la presentación a nosotros la vamos a tener completa para nuestro análisis. Pero ustedes en la presentación tienen que armar una estrategia de presentación. ¿Ven por qué esta presentación les permite cliquear acá y nunca pierdan esa utilidad que les da? Porque van a decidir dónde entran y dónde no. Entonces tienen que decidir cuáles son los 40, 50 slides más importantes. Y para cada negocio eso es distinto. ¿Entendieron el concepto? Perfecto. Profe, usted entonces dice que nosotros cuando hagamos este proyecto vamos a tener 45 minutos para presentárselo y convencerlo, se podría decir, de que el proyecto es ¿De que sirve o no sirve? Me pueden convencer Sí. de cualquiera de las dos cosas, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, sí. Vuelvo a repetir esto. Nosotros no pretendemos que hagan un plan de negocio exitoso, sino que lleguen a la conclusión correcta. Perfecto, profe. Y eso somos en el grupo X personas, eso lo va a entregar una sola persona cuando lo rindamos, ¿no es cierto? El que se presenta al final, o se irían las 3 personas que conformaron el proyecto, que fueron el grupo que lo hicieron. El proyecto, a ver, el examen final es individual. Perfecto. Lo que puede, nosotros seguramente al final del materia va a haber una exposición grupal
¿no es cierto? Si el tiempo nos trata bien, va a haber una exposición grupal donde lo van a poder hacer todos juntos. Pero cuando ya van a rendir la materia, porque ¿qué hacen ustedes normalmente? Trabajan en equipo. Y muchas veces lo que hacen es dividirse. Uno hace este tema, el otro hace este tema, ¿no es cierto? Pero en el examen final todos tienen que saber todo el trabajo. Perfecto, profe. ¿Qué más? ¿Qué tema más tienen? Bueno, chicos. Profe, yo quería preguntarle cómo podemos organizarnos para las consultas. Sí. Así no estamos ahí peleando quién entra primero, quién habla primero, para adelantarse a lo otro. No tener que estar ahí, capaz que está 2 horas esperando y no llegás. Joel, es muy importante lo del Bitcoin. No entendí la parte del Bitcoin. Es una broma del profesor Frare, darle un valor para que cada uno, el que ofrecía más, presentaba primero. No, miren, lo que estamos tratando de organizarnos, yo te voy a contar cómo estamos organizando. Estamos tratando, suponete, en la clase práctica del lunes, hay espacio para que presenten hasta 4 trabajos más o menos, ¿sí? Y nos vamos a dividir en 3 aulas virtuales. ¿Me entendés? Entonces en esa clase se van a poder presentar 4, 4 y 4, o sea 12. Y van a quedar 2, 2 y 2 para las clases de consulta de esa semana. ¿Me entendieron? Perfecto. Entonces van a tener todos, o sea, obviamente esto es teoría, ¿eh? Vamos a ver cómo andamos. La próxima clase nos vamos a dar cuenta cómo andamos, pero esa es la idea, así lo queremos resolver. No, o sea, en la clase del lunes va a haber 3 aulas virtuales y van a asistir 6 grupos a cada aula virtual, con un profesor. Unos van a estar con Esteban, otros van a estar con Pablo y otros van a estar conmigo. Y se van a dividir según algún criterio que fije Esteban, que es el que tiene más experiencia en la parte práctica de la materia, ¿no es cierto? Y dará un criterio, nos dividiremos y después yo voy a atender, supónganse, ese lunes voy a atender 4 grupos y los 2 que quedan van a ir a la clase de consulta. Que también la clase de consulta se va a fijar a un día, una hora, si los demás quieren presenciarla también, porque la verdad es bastante enriquecedor ver lo que hacen los otros, ¿viste? Profe, una consulta. Quien nos corrija el lunes, ya a partir de ahí nos corrige hasta fin de año. Esa pregunta la tiene que responder Esteban. Me parece, creería que, no sé, se lo voy a preguntar a Esteban. Sinceramente, no tengo un criterio. Es buena tu pregunta. La verdad que no sé la respuesta hoy. Lo responderemos la próxima clase. ¿Quién más siguen, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, les quiero desear un buen fin de semana. Lamento en el alma que el COVID
haya obligado a tomar tantas restricciones para un fin de semana que suele ser muy lindo para todos, sobre todo con el tiempo tan bonito como está. Y a pesar de esas dificultades, espero que tengan un hermoso fin de semana. Les agradezco mucho que hayan asistido a la clase y bueno, y seguiremos trabajando para tratar de entender todo esto y que se metan en este mundo tan nuevo que es tener visiones que llevan a desarrollar nuevos negocios y que eso posibilita que tengamos empleados y tengamos condiciones dignas para vivir. Así que muchas gracias por la atención. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias, profe. Chao, Gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, nos vemos.